gusta lo que es aburrido? No. ¿Sí o no? No. ¿No? Sí. Una vez a mí me dio por hacer una parte del Camino de Santiago. Hice la parte que es de Burgos a León, son 200 kilómetros andando, y fui tan iluminado que escogí la parte más desértica y aburrida de todo el viaje. Así que te tirabas literalmente cada día andando de 25 a 30 kilómetros y no tenías nada que hacer y nada que ver porque era completamente aburrido. De verdad, yo empecé hasta a contar las piedras porque ya no sabía qué hacer. Y te ibas tropezando, digo, que pase algo, aunque me salga un bichito por ahí para que me distraiga un poco. No pasaba absolutamente nada. Así que, si queréis hacer el Camino de Santiago, yo lo hice solo, y hice solo esa parte. Hacedlo acompañados, por favor, que podáis hablar, es mucho mejor. O en bici, que entonces el rato pasa mejor. Pero esta parte, andando, fue desastrosamente aburrida para mí. ¿Y por qué os comento esto? Pues porque a veces los momentos aburridos, o que teóricamente son aburridos, pueden ser de gran bendición. Y hoy lo veremos en una parte de nuestra lectura. Os invito a que podamos leer, vamos a seguir obviamente con el Evangelio de Marcos, y ahora vamos a leer los versículos 14 al 29 del capítulo 6. Marcos, capítulo 6, y voy a empezar con los versículos del 14 al 29. Aquí dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o uno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Aquí Marcos está introduciéndonos algo que va a ir desarrollando en los próximos capítulos. ¿Y qué es esto que va a ir desarrollando y que de hecho ya ha venido desarrollando? La identidad de Jesús. En estos capítulos, en este texto, las personas se preguntan: ¿quién es Jesús? Y en el texto que vamos a leer hoy y en los que vienen sucesivamente, se nos muestra quién es Jesús por lo que Él hace. Sigo leyendo. Porque el mismo Herodes, versículo 17, había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que... Pero creo que se le puede subir el volumen allá. Sí, está subido. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Ves? Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro.
Ahora aquí Marcos ha explicado lo que es la muerte de Juan el Bautista. Pero esta muerte no está ocurriendo en este momento, sino que Marcos está recordando lo que ya ha ocurrido antes y lo recuerda a raíz de que quiere hacernos reflexionar sobre quién es Jesús. Es decir, Juan el Bautista es encarcelado poco después de que Jesús empezara su ministerio público. Después de que Juan el Bautista bautizara a Jesús. Y poco después murió Juan el Bautista. Así que ahora nosotros estamos leyendo el texto, pero Marcos simplemente nos está recordando lo que ya había ocurrido antes. ¿Y qué es lo que aquí Marcos nos está recordando? Habla de Herodes, pero no debemos confundir este Herodes con el Herodes que reinaba cuando nació Jesús. En ese momento reinaba Herodes el Grande, que es el que hizo matar a todos los niños menores de 2 años, pensando que con esto terminaría con la vida de Jesús. Pero en este caso no tenemos a este Herodes, que murió muy poquito después, sino que tenemos a uno de sus hijos, Herodes Antipas. Entonces, este Herodes el Grande, el que murió poco después de Jesús, tuvo varios hijos con varias mujeres. Uno de ellos fue el que sale aquí, Herodes Antipas. Y el medio hermano de Herodes Antipas, otro Herodes, porque tienen la costumbre de poner el mismo nombre a todos, Herodes Felipe, se casó con su media sobrina. Aquí hay unos líos familiares un poquito difíciles de comprender, pero simplemente los voy a explicar y si no los comprendemos del todo, no pasa nada. La cuestión está en que, como eran medio hermanos, entonces Herodes Felipe se casó con una media sobrina suya, es decir, la hija de uno de sus medio hermanos. ¿Sí? Esta era Herodías. Y resulta que al otro medio hermano de este Herodes, del que estamos hablando ahora, le gustaba Herodías, y a Herodías también le gustaba este Herodes. Así que no tuvo ningún problema en casarse con Herodes Antipas. No sé si me habéis seguido. Hay varios Herodes, todos medios hermanos. Uno de ellos se casa con su media sobrina y otro Herodes ahora se une con esta. Así que no sé cuántos mandamientos están incumpliendo, pero unos cuantos, entre ellos el hecho de que Herodes está cometiendo adulterio. Además de estar con una media sobrina que además estaba casada con su medio hermano. En fin. Esto, obviamente, incumplía completamente la ley de Dios. Por supuesto, Levítico 18 lo está incumpliendo. ¿Y qué es lo que hace Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista denuncia que lo que está haciendo este Herodes no está de acuerdo con la ley de Dios. Y esto, por supuesto, enfada a la mujer de Herodes, Herodías. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es, este matrimonio en el que estáis no se corresponde con lo que Dios dice. Pero se da otra circunstancia, y es que Herodes, Yo creo que el que por está el casado cable. con ella, Yo creo que es por Sí, el puede cable. ser. respeta a Juan. Más Le de escucho. volumen. Le No sé tiene nada, por un ni un varón justo y santo. Lo acabamos de leer, versículos 19 y 20. Así que posiblemente esta mujer dice, como Juan logre convencer a mi marido de que no tiene que estar conmigo, se me va a acabar el rollo. Por tanto, esta mujer, Herodías, tiene mucha manía a Juan el Bautista y de hecho le tiene tanta manía, que lo que provoca es que su marido, Herodes, encarcele a Juan, en parte para escucharlo, pero en parte también para salvarlo de su mujer, que quería matarlo. ¿Vale? Versículo 20. Herodes temía a Juan
sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Así que el propio Herodes está protegiendo a Juan de su mujer, porque su mujer quería matarlo. Así que aquí Herodes tiene una relación ambivalente, una relación difícil de entender con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él respeta a Juan, escucha a Juan y le tiene por un varón santo y justo. Pero a la vez no le obedece, porque está con Herodías. Así que este Herodes está viviendo en una situación entre dos aguas. Por una parte, respeta lo que Juan dice, entiende que lo que está oyendo de Juan es palabra de Dios y entiende que él está haciendo mal. Pero no por eso deja de escuchar a Juan. Le sigue escuchando. Versículo 20. Pero le escuchaba de buena gana. Así que Herodes le escucha porque sabe que Juan está diciendo la verdad. Pero a la vez se lo pasaba muy bien con Herodías. Y no quería renunciar a lo que estaba viviendo con Herodías. Por tanto, vivía en medio de esta incongruencia. Sabe que es lo correcto, escucha que es lo correcto y le gusta escucharlo. Pero ¿qué pasa? Que el placer le tira más. Y no deja de hacer aquello que sabe que está mal. Por otra parte, tenemos a Herodías, la mujer. La mujer sabe que lo que está haciendo está mal. La diferencia con Herodes es que no le importa. A ella lo que quiere es matar a Juan el Bautista. Ella lo que quiere es matar esa voz que le está recordando que lo que está haciendo está mal. Juan no quiere matar esa voz. Quizá, no sé si aspira algún día a obedecerla. Pero esta mujer sí quiere matar esta voz. Sí quiere no escuchar más que lo que está haciendo está mal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final esta mujer se sale con la suya de una manera en la que tontamente los hombres suelen caer. Y es que la hija de esta mujer, la hija que había tenido con el medio hermano del Herodes con el que estaba ahora, en una de las fiestas ostentosas que cumplían esos reyes. De hecho, este rey, Herodes, ni siquiera era rey, era tetrarca, pero sí tenía poder. Y en una fiesta de cumpleaños, esta mujer danzó y no debía ser un baile tipo la Macarena, debía ser algo bastante más sensual, porque gustó ¿a quién? A los hombres, tanto que le dijeron, mira, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de tu reino te lo voy a dar, de mi reino te lo voy a dar. Obviamente esto es una exageración, no le iba a dar la mitad del reino, ni siquiera tenía un reino. Pero lo que está diciendo es, me comprometo a darte lo que me pidas. Y esta muchacha, obediente a su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Herodes ha hecho esta promesa y este juramento delante del séquito que tiene delante, que son todos sus compatriotas del reino, y ahora no puede quedar como alguien que va a incumplir su palabra. Así que, entristecido y sin querer hacerlo, mata a Juan el Bautista. Así que la voz que le decía lo que tenía que hacer ha terminado. Aplicación para nosotros. Podemos encontrarnos personas e incluso la misma persona vivir diferentes situaciones que se corresponden con Herodías y que se corresponden también con Herodes. En primer lugar, indiferencia
hacia lo que Dios pide. Esta es Herodías. Sabe que está haciendo las cosas mal, pero me da absolutamente igual. Esta voz tiene que callar. Y yo me he encontrado hablando, y seguramente vosotros también, e incluso a veces lo hemos podido hacer nosotros, con personas que dicen, mira, es que me da igual lo que Dios diga de lo que estoy haciendo. Me da absolutamente igual, no me importa. Esta voz la manda. Pero después tenemos otra que suele ser más común en nuestros círculos. Y es el ejemplo de Herodes. Escuchar lo que está bien. Tener incluso ganas de escucharlo. Saber incluso que la Biblia, que lo que Dios nos está diciendo es verdad. Pero por otra parte, tengo mucho que disfrutar en otra dirección. Así que sigo escuchando la voz que me dice lo correcto. Quizás aspiro algún día a obedecerla. No quiero dejar de escucharla, porque mantengo la esperanza de cambio. Pero a día de hoy me convence más el placer y lo que tengo si desobedezco esta voz que si la obedezco. Esta situación suele terminar mal, porque llega un punto, como le llegó a Herodes, en que habrá cualquier circunstancia, sea la que sea, que terminará matando la voz que dice lo que tienes que hacer. Quizá Herodes tenía la esperanza de un día poder rectificar. Mira, cuando sea mayor y ya los placeres no me convenzan tanto, entonces quizás obedezco a Juan, que sé que me dice la verdad. Pero esa voz puede callar mucho antes. Esa voz la podemos matar mucho antes de que la obedezcamos. Así que tengamos cuidado con esto. Vivir a medias es algo muy peligroso, porque fácilmente el enemigo está, por supuesto, interesado en desviarnos del camino. Puede provocar que una Herodías mate la voz que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Sigamos, versículos 30 al 32. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte en un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora de golpe aparecen aquí los discípulos. ¿Dónde habían estado los discípulos para que aparezcan ahora de golpe así aquí? Pues lo vemos en los versículos del 7 al 13. En estos versículos del 7 al 13, Jesús ha mandado a los discípulos para que prediquen y para que sanen. Así que teníamos a los discípulos implicados en el ministerio, predicando y sanando. Y ahora ellos vuelven del ministerio. ¿Y qué les dice Jesús cuando vuelven del ministerio? Me encantó leer esto y me sentí tremendamente acusado por incumplirlo. ¿Qué les dice Jesús cuando vuelven del ministerio? Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos a otra batalla ahora, ¿verdad? Como la película de Leonardo DiCaprio. Una batalla tras otra. Terminamos una y empezamos la otra. No. Ellos han estado del ministerio. Han estado predicando
y sanando. ¿Qué toca? Recuperarse. Y fijémonos en un aspecto. Ellos debían recuperarse en parte físicamente. Supongo que también habían estado cansados porque habrían andado bastante, habrían estado en casas de personas que no conocían y todo esto provoca cierto desgaste físico. Así que físicamente tenían que recuperarse. Luego también, después de estar predicando seguidamente, mentalmente también deberían de recuperarse. Pero no creo que se refiera únicamente a estos dos tipos de cansancio, sino también hay otro desgaste que se tiene que suplir, y es el desgaste espiritual. Cualquier otro trabajo tiene desgaste mental y tiene desgaste físico, pero el trabajo en el ministerio tiene otro desgaste, que es el desgaste espiritual. Y este desgaste tiene también que recuperarse. Y es lo que Jesús está haciendo con los discípulos. Él que dice, mirad, estáis cansados, vámonos a la orilla del mar de Galilea, que conozco un lugar con un chiringuito muy bueno, tranquilo, podremos estar bañándonos y así os relajaréis en el agua, tranquilos, recuperándoos de todo vuestro trabajo. No, no va por aquí. La idea no son unas vacaciones en un spa. La idea es el desierto. Esa es la idea. Porque el desierto es el lugar donde no hay distracciones, el lugar donde no hay nada que, si queremos, nos aparte de estar únicamente con Dios. Bíblicamente el desierto es el lugar de encuentro con Dios, además de ser el lugar de la prueba. Así que aquí no se trata de unas vacaciones pagadas en un crucero, sino que de lo que se trata es de ir al desierto, donde no hay distracciones, tal y como yo no tenía distracciones que contaba hasta las piedras en el camino que os he dicho al iniciar la predicación, porque ahí es donde uno puede concentrarse en Dios. El desierto, donde no hay nada más que hacer que estar ellos y Jesús. Me temo que esto es algo que en general tenemos olvidado. Y somos más de una batalla, otra y otra. Y esto de una batalla, otra y otra, puede ganar Oscars en Hollywood, pero no gana Oscars en la Jerusalén celestial. En la Jerusalén celestial, con Dios, después de las batallas, tiene que haber recuperación. ¿Por qué? Porque si no, no van a tener nada que ofrecer. Hay un desgaste. En el desgaste, el depósito va bajando. Va bajando. Y si no lo llevas, y si no lo llevo, no voy a tener nada que ofrecer. Herodes escuchaba atentamente a Juan, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Le respetaba. Y aunque le acusaba, le escuchaba atentamente. Juan tenía mucho que ofrecer. ¿Dónde vivía Juan? En el desierto. Juan estaba lleno. Juan se llenaba. Juan no estaba únicamente predicando y predicando y predicando, sino que era predicar y desierto. Su lugar de vida era el desierto.
¿Y qué pasaba? Tenía a ofrecer. ¿Qué tal nosotros? ¿Pasamos tiempo en el desierto? Alguien puede decir, mira, no me dedico a predicar, así que tampoco voy a necesitar tiempo en el desierto, pero eso no es cierto, porque todos tenemos personas a nuestro alrededor, hijos, padres, conocidos, amigos. ¿Qué les vamos a ofrecer si estamos vacíos porque no nos hemos recargado? La necesidad de recargarse, de restaurarse, no es de débiles. Los discípulos no eran débiles, y quien seguro que no era débil era Jesús. Y Jesús lo necesitaba, y él se iba al desierto a estar con su Padre. Así que no es de débiles, pero sí es de personas que saben la diferencia entre estar lleno y estar vacío. Sí es de personas que saben lo que es tener un ministerio por tener, y como no han conocido nunca el hecho de estar llenos, siempre parece que están haciendo o que estamos haciendo lo mismo. Pero el hecho de recargarse es de personas que conocen la intimidad con Dios. Y si no la tienen, la echan de menos. Y no pueden seguir funcionando si no pasan antes por el desierto. Estos son los que ven la necesidad. Y estamos llamados a ser así. No estamos llamados a tener unas agendas que ni Google se aclara, sino que estamos llamados a poner tiempos en el desierto con Dios. Esto me redarguye a mí, pero si queremos tener algo que dar, tenemos que llevarnos. Versículos del 33 al 44. Dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Necesitaban tiempo en el desierto, lo iban a tener, pero se les fastidió el plan. Hubo gente que les vio salir. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora va muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró, los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Querían estar en el desierto, lo van a poder conseguir. Pero el ministerio en este caso les aprieta. Así que las personas ven cómo Jesús y los discípulos se suben a la barca y se van. Pero no se alejan hacia dentro, sino que van circulando lejos de la orilla, pero que la barca se ve desde la orilla, paralelamente a la orilla. Así que la gente puede seguirles por la orilla, a ver hasta dónde van a llegar. Y cuando llegan a un lugar, como la gente les ha podido seguir por la orilla, la gente va donde está Jesús con los discípulos. Y ahí Jesús
les empieza a enseñar, pero fijémonos en algo, y es que Marcos no hace aquí ningún énfasis en las enseñanzas que Jesús da. Simplemente dice que les enseñaba muchas cosas, versículo 34, pero no hace ningún énfasis en esto, sino que Marcos está haciendo énfasis en lo que Jesús va a hacer. ¿Por qué? Porque este es el propósito de Marcos, mostrarnos a Jesús como siervo. ¿Y qué es lo que Él hace como siervo de Dios? Y termina la conferencia, es tarde, los discípulos les dicen, hay que terminar. Algunos estáis pensando esto, ¿vale? También. Termina que tenemos que irnos, ¿no? Bueno, nada, voy a terminar, ¿vale? Pero la cuestión es que los discípulos le dicen, hay que terminar, estos se tienen que ir para casa. Y Jesús hace algo que es maravilloso, porque nos muestra cuál es el carácter de Dios. El carácter de Dios es darnos una llenura espiritual y olvidarse de lo material. No. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Tenemos necesidad espiritual, pero también tenemos necesidad material. Y los discípulos dicen, estos ya han escuchado, que se vayan. Y Jesús está viendo lo que necesitan. Dice, no, les vamos a dar de comer. Y los discípulos dicen, darles de comer nos costará 200 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Así que 200 denarios era el sueldo de prácticamente un año si contamos los días de fiesta. Por supuesto que no tenían dinero suficiente, no tenían el sueldo de un año para poder comprar pan para todas estas personas. Y entonces es cuando Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces. Pero hay algo muy interesante que nos dice en el versículo 34, y es que cuando Jesús vio esta multitud, tiene compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y aquí Marcos nos está dando una pista sobre qué quiere decirnos de Jesús. Jesús dice, estos son ovejas que no tienen pastor y tiene compasión de ellos. Esto nos recuerda a la situación del pueblo de Israel en el antiguo pacto, en el que había reyes injustos que no pastoreaban correctamente al pueblo. ¿Y cuál fue la promesa de Dios ante esta circunstancia? ¿Cuál fue la promesa de Dios cuando veía a su pueblo que andaba sin un pastor correcto? Lo leemos en Ezequiel 34, un texto impresionante, pero voy a leer solo los versículos del 11 al 16. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. Fijémonos, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién hará de pastor de las ovejas? Dios mismo. ¿Quién está diciendo aquí, son como ovejas que no tienen pastor y va a actuar como un pastor dándoles de comer? Jesús. El pastor, que es Dios, ya está aquí. Versículo 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Voy a pasar al versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Delante de una situación de ovejas sin pastor, de un pueblo sin un pastor, como tenía que ser, Dios promete que Él mismo va a apacentar a las ovejas.
a su pueblo. Y aquí Marcos está diciendo, Jesús se ve como este pastor, como el pastor que no abandona sus ovejas, sino que las cuida. Jesús mismo está actuando aquí como escribiría su medio hermano, después, su medio hermano Santiago, en su carta, cuando dice en el capítulo 2, versículo 15, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto es lo que estaban haciendo los discípulos, que se vayan y que coman ellos y que se calienten en sus casas. Y Jesús está diciendo no. La fe que vengo a mostrar al mundo es una fe que tiene cuidado de lo espiritual, pero también de lo material. Y alimentar a todas estas personas era humanamente imposible. El texto nos dice que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si contamos mujeres y niños, estamos hablando de más de 15.000 personas. Y Jesús no solo los alimenta, sino que además lo hace de forma generosa. Sobra. Él no les da para que tengan, para llegar a su casa y que en su casa, bueno, pues ahí terminen de rellenar la barriga. No. Jesús es generoso. Y da hasta que sobra. Aplicaciones, para terminar. Con esto Marcos nos está mostrando que Jesús no es un buen profeta, como hemos visto en el texto del que empezamos. Es mucho más que un buen profeta. Aplicación número 2. Nuestro Padre es generoso. Seamos generosos. Porque así es Él. Y así es el ejemplo que nos ha dejado. Y para recordar y terminar, la ambivalencia que hemos visto en Herodes, cuidado con ella. Cuidado con escuchar la verdad, desear escucharla y escucharla, y no querer obedecerla. Porque llega un día una circunstancia y mata esta voz. Hay que rectificarla cuando estamos a tiempo. En segundo lugar, recuérdalo, ama el desierto con Dios. Búscalo. Y yo voy a buscarlo también. Porque si queremos tener algo que ofrecer a los demás, antes tenemos que recibir. Y en tercer lugar, Jesús no es un buen profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Es el pastor que ha venido para llevarnos a todos a la vida. Así que obedezcamos. Amén. Pues termino en una oración. Padre, muchas gracias por lo que nos has dejado escrito. Muchas gracias porque nos habla directamente a nuestra mente, a nuestro corazón. Y te pedimos perdón para quien sea el caso y para mí de no buscar lo suficiente desierto contigo. Padre, queremos ser personas que tengan algo que ofrecer espiritualmente a los demás. Queremos llenarnos. Y te pido que nos ayudes a todos a ser conscientes de esta necesidad y a sufrirla. Amén. Amén. Pues damos por finalizada nuestra reunión.